¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al 15 del día de hoy. Me da mucho gusto tener conmigo a Enrique Juncosa, que viene a México a presentar Los Lagartos Divinos, el segundo libro de relatos de Enrique, después de algunos años. Quiero empezar por aquí, Enrique, porque eres un hombre que por tu otra actividad, no la de escritor, has viajado mucho. Sí, Y tu vida tiene que ver con los artistas, ¿no? Y de alguna manera en la literatura por ahí vas, ¿no? Es decir, dices, todo esto que he visto y que tal, ahora quiero trabajar la literatura a partir de esto, ¿no? sí, es un poco eso. Yo había publicado solo ensayos sobre arte y poesía también. He publicado 9 colecciones de poesía, ¿no? Pero hace unos años sentí ganas de escribir narrativa, ¿no? Entonces empecé escribiendo cuentos y lo que pasa que es muy difícil convencer a las personas que estás haciendo otra cosa. Por eso tarda poco, pero ahora está, ahora está como todo encaminado bien y he terminado una novela justo aquí esta semana, ¿no? O sea que espero que salga allí y voy a publicar otro libro de ensayos, o sea que estoy entrando en ese mundo también. Y esto que te preguntaba, es decir, este libro sí tiene que ver con todo, con lo que haces todos los días, ¿no? Sí, sí, ahí me gusta mucho escribir sobre artistas y enfrentándose a otros problemas de la vida y cómo a lo mejor el arte les ayuda un poco a sobrevivir, ¿no? Y lo de los viajes es, me gusta mucho viajar, entonces en este libro de cuentos y en el anterior también intento que pasen en lugares distintos y también en épocas distintas, a lo mejor pasan en los años 20, a finales del 19 o en el 30. En el libro anterior había un relato que pasaba en el 2300, o sea que también hay de todo. Es muy interesante cómo pones a los personajes siempre en lugares a los que no están acostumbrados, en lugares especiales, en circunstancias especiales que entonces obligan a la narrativa. Estoy pensando en el hámster, pues, ¿no? Estoy pensando en el Sí. cuento del hámster, ¿no? El del Este, Hamlet es raro porque ese cuento viene de una noticia que salió en El País, o yo la leí en El País, muy cortita, que explicaba que una familia había demandado a una aerolínea norteamericana porque la niña que viajaba sola, que tenían que cuidar, le habían hecho asesinar al hámster, ¿no? Y tirarlo. Entonces me pareció muy raro, intenté pensar cómo podría haber pasado una cosa así, entonces me invitó a un personaje que está empastillada porque tiene muchos problemas en fin, pero ese es un cuento es que me pareció una noticia muy asombrosa, ¿no? Cuando la leí. claro, y entonces, a partir de esa cosa que es rarísima, un hámster en un avión, etcétera, ahí construyes la otra circunstancia, ¿no? Y supongo que te preguntas, ¿cómo es que esto sucedió? ¿No? Y ahí Sí, vas construyendo personajes y tal para por lo menos pues, dar tu versión literaria de cómo pudo haber sucedido eso, ¿no? sí. No, pero vamos, este cuento es un poco distinto, yo creo, porque Sí. los otros son ideas que pienso yo. Ese es que lo leí y me llamó mucho la atención porque, no sé, me parecía muy raro, ¿no? Y están artistas de todo tipo, porque está Orwell, pero también hay, ¿no? De todo tipo, ¿no? Es decir, metidos ahí en algunas de las historias, ¿no? Sí, hay una historia sobre un pintor muy famoso británico que se va a la selva en Malasia y deja de pintar. Luego hay un cuento sobre Nietzsche, ¿no? Y hay otro cuento que pasa en Fiume, donde el escritor italiano Gabriel D'Annunzio creó un estado independiente después de la Primera Guerra Mundial, que duró 7 u 8 meses. Y leí una biografía de D'Annunzio muy buena, escrita por una escritora inglesa, y contaba que en el momento que D'Annunzio declaró la independencia, como había acabado la guerra y firmado los armisticios, Inglaterra y Francia no se querían volver a meter en otra guerra ni nada, lo dejaron. Y luego países que eran todavía colonizados, como la India o Egipto o Irlanda, pero incluso Cataluña también, enviaron embajadores allí para ver cómo iba ese experimento, ¿no? Ahora, Nietzsche, este Nietzsche es un Nietzsche que quienes leímos a Nietzsche no imaginamos, pues, ¿no? Y eso debe ser muy divertido a la hora de hacerlo, ¿no, Enrique? El de Nietzsche leí un libro hace tiempo que encontré en una librería que era una traducción al inglés de un libro alemán que se llamaba La vida interior de Friedrich Nietzsche, ¿no? Entonces, todo el libro explicaba que Nietzsche era homosexual y lo explicaba muy bien, razonado todo. Entonces, venía a decir que la salida del armario
de una persona era el superhombre. Entonces, claro, como había todas estas lecturas del superhombre como una cosa protonazi o algo así, me gustaba mucho más esta historia, ¿no? Y realmente está muy explicado porque él daba clases en la universidad muy joven, era un profesor muy brillante, escribió El origen de la tragedia, que es una obra maestra suya de filología, pero le echaron de la universidad. Y él se había hecho amigo de Wagner, que era importantísimo ya entonces, y Wagner en un momento cuando fue echado de la universidad le dijo que si no se casaba no podía ir a visitarles más. Pues se ve que Nietzsche debía ser muy obvio. Entonces, la familia lo envía a vivir a pensiones en Suiza y en Italia de mala muerte, donde él escribía y vivía como otra vida, pero tuvo una historia con un compositor que se llama Re y Lu Andrea Salomé, que es una mujer muy famosa de esta época, que fue amante de Nietzsche, de Freud y de Rilke, o sea que era una mujer muy poderosa, dijéramos. Y hay una foto de ella en que están Nietzsche y su novio tirando de un carro y él les da latigazos, como si fueran burros o caballos. Y esta foto se conserva, pero la hermana de Nietzsche quemó todos los diarios de Nietzsche, quemó toda la correspondencia con Andrea Salomé. Entonces el cuento que yo hago es que empieza que Nietzsche se volvió loco, está enfermo en la casa y la madre y la hermana están quemando todo el material peligroso y luego me invento una parte como si fuera una página de un diario, lo que está escrito en tercera persona, y acabo con un poema de una barca, que está él en un hombre en una barca, que es un poema real de Nietzsche, que me da pie para inventar eso, ¿no? Entonces busco cosas como parece aguantar este argumento. Y los lagartos del título, en aquella época en Alemania a una persona homosexual le llamaban un lagarto coloquialmente. Lagarto. Lagarto, por eso el nombre del cuento, y que bueno, al final los lagartos le dan nombre al libro. Sí. Porque eso es lo que es, ¿no? Todos estos personajes, la pintora de flores que, ¿no? Que viaja y tal a un lugar lleno de vegetación Sí. y que encuentra y que ahí empieza y que ahí hace su aventura, ¿no? La mujer está, Margaret Mee, Margaret Mee. estuve en Brasil, me prestaron una casa para ir a escribir en las montañas y tenían muchos libros de plantas. Entonces la descubrí allí y me gustó mucho la historia porque era una persona, una mujer muy pequeñita y muy frágil que había empezado a hacer expediciones en la Amazonia para pintar flores sola, iba con un revólver, pero lo hacía muy bien y se fue haciendo famosa y las últimas, hizo como 7 o 8 expediciones, tenía dinero de la familia real británica, era como una celebridad. Pero ya era muy mayor, tenía 70 y pico y la familia dijo que se había acabado de irse a la selva, que volviera. Entonces ella volvió y la atropelló el carrito del lechero en un pueblecito de Sussex o de Dorset y la mató. Entonces pensé que era increíble la historia de una persona que cuando hacía lo que le gusta sobrevivía a todo y cuando la familia la fuerza como a retirarse a la campiña inglesa, pues la atropellan y la matan. O sea, que el peligro está... Esa es la narrativa, ¿no? Que Sí. más valía ella con un revólver en la Amazonia, ¿no? Sí. En medio del bossa nova, ¿no? Que lo otro, Es que ¿no? Brasil, esta época es fascinante, ¿no? Porque toda esta época de la música así. Y luego resultó que me interesaba mucho Burle Marx, que era el arquitecto que hacía estos jardines, pero y era muy buen músico y organizaba conciertos en su casa. Y luego el personaje de Elizabeth Bishop con su novia, que era una arquitecto brasileña muy buena, que se llama Lota de Macedo. Y tenía una relación brutal, porque las dos eran borrachas, estaban alcoholizadas, y al final se suicidó Lota, ¿no? Y Elizabeth volvió, pero había sido muy importante el tiempo que estuvo en Brasil. Entonces, para hablar de todo esto, me inventé una historia de una mujer de la alta burguesía que vivía en Santander durante la dictadura española, en un ambiente muy cerrado, y un día se escapa, había estado en París porque había tenido veleidades artísticas, y se va al Brasil y abandona a la familia con los niños. Esta mujer no tiene nombre, un poco por esta idea de que la mujer estaba muy oprimida en aquella época. Entonces aparece en un Brasil, en Río de Janeiro, en la época del Bossa Nova, que está lleno de estos artistas y lo pinta un poco
como un sitio fantástico, ¿no? No como... Bueno, era una buena época para Brasil, Sí, ¿no? sí, Era, sí, sí. a lo mejor hasta para el mundo de aquellos años, ¿no? Bueno, Pues, Brasil es que tiene una arquitectura fabulosa en el siglo XX, es de los países más ricos en eso y es sobre todo de esta época, ¿no? Entonces, el arquitecto, el mundo de las plantas de la selva, una poeta americana, o sea, me parecía que daba pie para muchas, una cosa como muy sugerente, ¿no? De esta época. Sí, cuéntame como escritor dónde estuvieron las claves para decir, ay caray, ¿no? Llevo 2 libros cerrando las historias, etcétera. Como escritor de ensayos, como escritor de poesía, son cosas de ese tamaño y no lo otro. Supongo que como escritor fue todo un reto, ¿no? sí, me ha costado. Además, tengo 3 novelas que están cocinando. Esta es la primera que acabo, pero hay 2 más que están ya. Cocinándose. Sí, pero es que los cuentos es completamente diferente y es muy rápido todo. Y además, yo soy poco descriptivo. A veces me han dicho que si no lees con cuidado te saltas que se ha muerto uno porque se muere en una línea, ¿no? O sea, es que no está como, normalmente se crea como un clima, pero a mí me gusta más cuando pasan estas cosas como pasan en la vida real, que se muere alguien en un accidente, nadie se lo espera, ¿no? Que aparece eso, ¿no? Pero vamos que es una novela breve, a mí el relato me gusta mucho y pienso seguir escribiendo, me gustaba mucho Cortázar y Borges y empecé a leer y a escribir por ellos un poco, ¿no? Pero es una historia de 3 mujeres, la abuela, la madre y la hija, en el que la abuela le quita el marido a la hija. Está escrito como un melodrama. Es que esto es una historia real que conozco de una persona en España que era un señor que vivía con su pareja y la madre, y llevaron muchos años bien, y un día cuando llega la madre y su novio le dicen, tenemos que hablar. Primero nos hemos enamorado antes de ir y perdió a la madre, el novio y la casa. Entonces lo he cambiado en las mujeres francesas que vienen en Ibiza y un cantante de ópera libanés y tal. Yo lo veo muy Almodóvar la historia también, ¿no? Sí, ya, por lo que cuentas me parece que por ahí va también. Sí, Pero es una historia que está casi todo descrito como si fuera el guión de una película y hay muchas referencias al cine y no se escribe desde el interior de las personas. Tú ves que están mal o bien por cómo los describes, ¿no? exacto. Y eso espero que salga el año que viene con Galaxia también. Pero por lo pronto aquí está Los Lagartos Divinos, Galaxia Gutenberg, ya está a la venta aquí en México. Enrique Juncosa. Enrique, gracias por esta conversación. Muchas gracias. Gracias por Muchas gracias a vosotros.